todo indica que esta semana se votará el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el gobierno de Alberto Fernández. Recordemos, se trata de un intento de refinanciación del crédito tomado por Mauricio Macri en 2018, que fue la mayor deuda emitida por el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Por el motivo de esta votación es que hay distintas exposiciones durante los días de esta semana. Por ejemplo, ayer expuso el ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay sectores de la política que ya se pronunciaron en contra. Es el caso del Frente de Izquierda Unidad, que llama a una marcha el jueves que viene, que se supone que sería cuando se votará en la Cámara de Diputados. Otra cosa a mencionar respecto al Frente de Izquierda es que hicieron un pedido en el Congreso para que también haya expositoras y expositores que miren de manera crítica el acuerdo y que no sean solo voces que están a favor. Una de las propuestas para exponer era Cristian Castillo, quien tiene la gentileza de atendernos. Él es dirigente del PTS dentro del Frente de Izquierda Unidad. Además, es sociólogo y es docente universitario. Cristian, en principio te agradecemos por esta comunicación con Barricada TV y te quiero comenzar pidiendo que nos amplíes un poco más de qué se trata este intento de que haya una exposición también de voces más críticas. Bueno, era el intento de hacer algo menos antidemocrático que lo que va a ser el debate que se está llevando adelante en forma express en la Cámara de Diputados, ¿no? Hacíamos un paralelo que es como si cuando se trataba la ley de interrupción voluntaria del embarazo solo hubiese habido voces de la Iglesia. Y no, ahí en las comisiones hablaba uno a favor, uno en contra de la ley. En este caso hubo una sola voz discordante, que fue la CTA Autónoma, que habló hoy a la mañana, y después todas las voces fueron monocorde, no solo la exposición de ayer, obvio, era la exposición a favor del proyecto, pero las entidades que se llamaron hoy, con excepción de la CTA Autónoma, estaban todas a favor. Por eso habíamos hecho una presentación para que pudiese haber también expositoras y expositores, como ustedes decían, que tengan una visión crítica sobre el pacto que se va a firmar y las consecuencias que va a tener este pacto sobre el conjunto del pueblo trabajador. Cristian, te pido que nos amplíes un poco más de qué se trata la postura que tiene el Frente de Izquierda Unidad frente a este principio de acuerdo, qué alternativa ven a lo propuesto por el gobierno. Y además había una expresión que me parecía interesante que nos expliques de qué se trata, que es la de desconocer la deuda como plan de conjunto. Esto aparecía en varios afiches, varios comunicados de los partidos del Frente de Izquierda. Me interesaba que nos cuentes de qué se trata y cómo se realizaría. Sí, a ver, la nuestra es la posición menos sorprendente de todas, ¿no? Porque siempre sostuvimos que la deuda de Macri era una ilegal, ilegítima, fraudulenta, y que le correspondía a la figura que está en la jurisprudencia internacional, que es la de la deuda odiosa, ¿no? Catalogaba dentro de eso que pueden ser llamadas deudas odiosas, en tanto fue otorgada en contra de los intereses del pueblo, en este caso para financiar la fuga de capitales, y con conocimiento del acreedor respecto de que era deuda absolutamente impagable. Por eso no se puede pagar este año. 19.000 millones de dólares había que pagar este año, 20.000 el año que viene. Es evidente que es una deuda que Argentina no puede pagar, y en ese sentido es lo que el gobierno no hizo. Ni bien asumió, debería haber tomado esta decisión, y a partir de esto demostrar esa ilegalidad. Que tiene muchos elementos, ¿no? Uno es que no pasó por el Congreso, que es falso el argumento que dan de que no hacía falta. Desde la reforma constitucional del 94 hubo una decisión de Menem de alargar las facultades delegadas del Congreso, pero esto venció en el año 2010, así que desde entonces que un endeudamiento como el que se tomó bajo Macri, para ser legal tendría que haber pasado por el Congreso, cosa que no hizo. Y además el fondo, como es notoriamente conocido, no cumplió su propio estatuto. Entonces, en base a esos considerandos, ¿por qué otra vez Argentina va a tener que cumplir con la estafa de la deuda? Y frente al argumento que hay, que es o pago de la deuda o acuerdo con el fondo o el caos, lo cierto es que cada vez que terminamos firmando con el fondo,
Argentina terminó en una catástrofe. Nos pasó con el gobierno de Alfonsín, se firmó el acuerdo también con el chantaje o acuerdo caos y se terminó en el espiral de la hiperinflación. Con Menem y con De la Rúa o acuerdo caos y privatizaciones, saqueo, todo, y terminó igual explotando el país en el 2001. Antes del default, esto hay que aclararlo porque muchos economistas liberales en los medios dicen ya sabemos dónde nos llevó el default. No, el default fue una consecuencia de la quiebra económica del 2001, no la razón de la quiebra económica del 2001. ¿no? Default que en aquel momento fue con los privados, no con el Fondo Monetario y los organismos internacionales. Entonces, digamos, ¿por qué sería de otra forma? ¿Por qué esta vez saldría bien? Si no es solo que en Argentina no salieron bien, sino que no tenemos países donde esto haya salido bien, ¿no? Los otros ejemplos, Grecia, Portugal, cualquier país que tomemos, los planes del Fondo Monetario provocan una transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, políticas contractivas, privatizaciones, reformas estructurales, etc. Entonces, eso es lo que nos tendrían que explicar, porque esta vez sería distinto. Y no lo va a hacer. O sea, de hecho, cuando Argentina empiece a pagar los vencimientos... Ahí perdí la comunicación, no sé si soy yo, pero bueno, estaba hablando Cristian Castillo, él es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Dentro del Frente de Izquierda Unida tienen, por supuesto, una postura crítica respecto al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional presentado por el gobierno de Alberto Fernández. Ahí no sé si me estás escuchando, Cristian. Sí, te escucho. Perfecto. No sé si querés seguir con tu respuesta. Estabas, creo que, mencionando los distintos casos fallidos de intervención del Fondo Monetario. Decías, por ejemplo, Portugal, Estaba mencionando Grecia. esos casos y iba a la otra parte de tu pregunta, que era lo del desconocimiento soberano de conjunto, en el sentido que para nosotros poner en cuestión la deuda, no pagarla, no es una medida aislada, sino como parte de todo un conjunto de planteos que apuntan a que las consecuencias de enfrentar al capital financiero internacional no caigan sobre el pueblo trabajador. Por eso planteamos la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior para tratar de bloquear la fuga de capitales y los intentos de golpe de mercado, ¿no? Que serían las dos consecuencias más fuertes que nos hagan. Pero hay que agregar otro argumento que es importante, que es que en este momento hay muchos países que están en una situación crítica de endeudamiento. Crecieron mucho las deudas soberanas, la deuda de los estados, en el marco de la pandemia, y con el crecimiento de la inflación y la suba de tasas, verdaderamente se están volviendo las deudas impagables. Por eso es que Estados Unidos intervino directamente para que se pueda hacer el acuerdo con Argentina, porque temen que si Argentina no entra en cesación de pagos, esto se vaya expandiendo como un dominó. Turquía, Indonesia, Corea, Sri Lanka, Ghana, Zambia, que ya está en cesación de pagos, y otros países, Túnez, que están en una situación crítica. Para darte un dato, de los 73 países de ingresos medios y bajos que están en el eslabón de abajo, este año tienen que pagar 35.000 millones de dólares, que es un 40% más de lo que se pagaba en el 2020. En parte con acreedores privados, en parte con acreedores institucionales. Entonces hay una crisis de deuda que la guerra entre Rusia y Ucrania no hace más que agravar. Entonces no es que el fondo esté en una posición dura, el fondo está en una posición muy comprometida, porque si Argentina deja de pagarle, esta es una posición que puede alentar a otros países a seguir el mismo camino, y entonces ahí venirse abajo todo el poder de chantaje de los acreedores internacionales, que siempre ha consistido en ir apretando país por país. Si acá América Latina, por ejemplo, hubiese discutido en común la deuda que había a comienzos de los 2000, bueno, otro hubiese sido la situación, pero no, cada país negoció o arregló por su lado, y ahora hay una posibilidad de hacerlo no pensando en América Latina, sino pensando a nivel internacional, en una puesta en cuestionamiento de un sistema financiero internacional, el cual el FMI obviamente es parte, que es profundamente favorable a los intereses de los grandes acreedores, los fondos de inversión, y que van en el sentido del saqueo de los países, ¿no? Y de imponer políticas completamente regresivas, que uno ve el acuerdo y es a donde apunta, porque más allá de cuestiones que no plantea inmediatamente, al haber revisiones del fondo cada 3 meses, bueno, te dice no se cumplió la meta, ahora esto acá. Ayer
Nicolás del Caño les preguntaba al ministro, bueno, pero a ver, si dentro de 3 meses el Fondo Monetario dice, no, los subsidios no se bajaron lo suficiente, entonces puede haber otro tarifazo, y no contestó que no, porque evidentemente puede haber todavía otro aumento mayor de tarifas durante este año o el año que viene. Lo mismo la jubilatoria, que ellos dicen que no, pero el párrafo dice estudiar modificaciones a los regímenes especiales como el de jubilado y magistrado. No dice el del de magistrado, sino cómo. O sea, lo pone como un ejemplo de que hay regímenes especiales, y evidentemente hay muchísimos en Argentina, abarca más del 50% de los montos que se erogan en jubilaciones, 40% del total de quienes cobran jubilación y pensiones. Entonces es evidente que ahí quieren meter la mano. No te la meterán ya, pero es lo que se viene durante el programa del fondo. Y lo mismo toda otra serie de medidas de un acuerdo que es profundamente recesivo para la economía, incluso porque hay un cuadro en el acuerdo que marca que las tasas de crecimiento son descendentes para la economía. O sea, yo me acuerdo que Guzmán decía crecer para pagar, y ahora el acuerdo es decrecer para pagar, porque es un acuerdo recesivo. ¿Esto qué sentido tiene? Porque el fondo no quiere que crezca mucho. Pues si la economía argentina crece, demanda más dólares para importaciones. Y acá lo que se pretende es que todos los dólares vayan a engrosar las reservas para tener fondos para pagarle al FMI. Entonces, esa es la lógica de por qué al fondo conviene un acuerdo recesivo. Y es recesivo y a la vez inflacionario. Entonces tiene todo lo malo para el pueblo trabajador que podamos pensar. Bueno, hay suba de impuestos con el revalúo inmobiliario que, más allá de que pueda afectar en algo a los de arriba, también va a afectar a la clase media y quizá ampliarse el horizonte de quienes pagan bienes personales. Bueno, situaciones complicadas, baja de transferencia a las provincias, control de la transferencia a las empresas públicas, monitoreo permanente del staff del FMI, de aquellos funcionarios que designe el staff del FMI sobre la economía nacional, que es verdaderamente una cesión de soberanía absolutamente intolerable, ¿no? Donde cada medida que se quiera tomar hay que pedirle, che, FMI, ¿estás de acuerdo? Hay que pedirle permiso. Entonces, ¿por qué otra vez caer en este sometimiento? Sí, Y me además, parece que si uno ve, vuelvo un segundito sobre la sí. historia para que tengamos claridad. Argentina de la dictadura para acá vio aumentar su deuda en dólares 42 veces. O sea, creció la deuda 42 veces. ¿Y eso porque no pagamos? No pagamos 600 mil millones de dólares desde entonces, pero debemos 365 mil millones. Entonces, digo, esta espiral de pagar, deuda, fuga, pagamos, deuda, fuga, esto es una cosa de nunca acabar. Entonces, en todo este periodo que cumplimos con lo que nos dijo el FMI, porque no es que llegamos al desastre que somos habiendo desconocido la deuda, sino habiendo pagado la deuda, insisto, la deuda se multiplicó, la plata que tienen los ricos en el exterior es un PBI, alrededor de 400 mil millones de dólares, y en el medio la pobreza se multiplicó por 10 y los salarios promedio cayeron a la mitad. Entonces el camino del FMI ya está, es continuar ese sendero. ¿Qué bueno se puede esperar de esto? Sí, Además teniendo, insisto, es muy una claro pistola en la el cabeza cada ejemplo 3 que meses que te ponías va de cuando el diciendo entrar ministro de no fondo. respondió sobre las demandas que el FMI podía hacer en 3 meses o en 6 meses o en un año, porque digo, uno de los argumentos que se suele usar para defender este principio de acuerdo es que no tiene las llamadas reformas estructurales, ¿no? Esto es reforma previsional, tributaria, o privatización de empresas, digamos, no están explícitamente, pero nada te garantiza que no te lo vaya a pedir en un futuro, porque va a estar constantemente interviniendo, ¿no? Cristian, yo te quiero preguntar sobre, hay otros sectores, más allá del Frente de Izquierda, que se posicionaron de manera crítica respecto a este principio de acuerdo. Por ejemplo, mañana, si no me equivoco, hay un sector del sindicalismo que va a realizar una marcha en el Congreso. Muchos de estos sectores son afines al gobierno de Alberto Fernández o inclusive forman parte del Frente de Todos o están por ahí cerca. Te quiero preguntar si desde el FIT Unidad hay una idea de realizar una estrategia conjunta con estos sectores, movilizaciones, actividades, o si no. Bueno, nosotros venimos trabajando con muchos otros sectores, con los que hemos convocado en común más de 100 organizaciones a las marchas del 11 de diciembre y del 8 de febrero último, y vamos a estar movilizándonos frente al Congreso el jueves, ¿no? Cuando se trate la ley.
Es decir, que es en un espectro muy amplio de la autoconvocatoria de la deuda, barrios de pie, el Nuevo Más, Política Obrera, junto con los 4 partidos del FITU y decenas de otras organizaciones que venimos participando y alentando un espacio que claramente se ha pronunciado contra el pacto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en el caso hemos visto la CTA Autónoma ha decidido movilizar el miércoles, podrían haberlo hecho también el jueves, nosotros no teníamos ningún problema en marchar junto con otros sectores, así que, bueno, después seguirá a avisarse cuando se trate en el Senado nuevamente, y bueno, y desde ya dispuestos a movilizar con todos los que quieran hacerlo. Ahora, nosotros, en el bloque que formamos, somos críticos del gobierno de conjunto, creemos que quienes están en el gobierno y critican el pacto tienen una contradicción porque en estos 2 años verdaderamente se ha trabajado para el acuerdo con el FMI. No es que cayó de golpe del cielo. Todo lo que se hizo en estos 2 años fue para acordar con el fondo. Por eso se dilapidaron las reservas. El fondo se llevó, y otros acreedores internacionales, $7.000 millones en los últimos 2 años, y eso nos dejó con reservas equivalentes a cero. O sea, se acordó con los acreedores privados, con una deuda que también debería haber sido cuestionada en cuanto a su legalidad, los famosos bonos delivery que tomaba Caputo a favor de los fondos de inversión que hacían ganancias fabulosas, que bueno, cortaron el chorro y ahí decidieron ir al FMI y con la plata del FMI bancarle la fuga, entre otros, de estos mismos fondos de inversión. Entonces, yo creo que ahí esos sectores tienen una contradicción, porque esa es la realidad, que es un gobierno que vino a hacer esto. Para eso Cristina eligió a Alberto Fernández, no lo hizo para rebelarse contra el fondo. Es evidente que no es una personalidad que va en el sentido de cuestionar la dependencia o enfrentar el capital financiero internacional. Entonces creo que no se pueden sentir sorprendidos de la conducta que está teniendo el gobierno. Lo que sí que no pudo explicar Guzmán fue otra de las preguntas que le hizo Nicolás, que fue por qué, si el acuerdo es tan bueno, todo un sector del oficialismo no quiere votarlo. Y yo creo que ese sector del oficialismo que no quiere votarlo, que duda o que no sabe bien qué hacer, es porque ya ve las consecuencias que el ajuste ya aplicado tuvo en cuanto a sus propios votantes. O sea, ¿por qué perdió las elecciones en frente de todo? Porque ajustó. ¿Y qué va a hacer esto? Va a seguir la continuidad del ajuste. Entonces, creo que es un razonamiento lógico. ¿Y esos votos que perdió, dónde fueron? Bueno, algunos no fueron a votar y otra parte vino y votó al frente de izquierda. Entonces, también son sectores que están un poco preocupados de que el caudal tradicional de voto del peronismo se vaya hacia la izquierda, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya en la campaña del 2019 señalábamos que era absolutamente incompatible pagarle al FMI y cumplir con la expectativa de llenar la heladera de los argentinos y las argentinas, para tomar la frase de campaña que decía el gobierno. Y evidentemente fue así, no se llenó la heladera, no solo no te dieron el asado, sino que te sacaron la ensalada. Entonces, esa realidad que ya se está viviendo, bueno, con el acuerdo con el fondo se va a profundizar. Entonces creo que ahí la incomodidad de una parte del bloque del oficialismo, que bueno, que es el que tiene que dar cuenta por qué acompañó hasta acá estos 2 años y veremos qué hace hacia adelante, porque una vez votado este acuerdo, su implementación va a llevar a mucha conflictividad, ¿no? Empecemos por las tarifas, que va a empezar a ser un problema, que va a repercutir sobre toda la economía, la pelea por recuperar los salarios. O sea, el acuerdo con el fondo es no recuperás nunca lo que perdiste con Macri, ya está. Esto se consolida, las jubilaciones, conformate con estas jubilaciones de indigencia, ¿no? Y encima te vamos a subir la edad. Bueno, toda una serie de cuestiones que están ahí dando vuelta en el memorándum. Bueno, la carta de intención en realidad es el borrador que se puso a disposición, que veremos si está en el articulado o no, porque ahí hay una negociación fina que está haciendo el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, de qué es lo que se va a votar. Todavía eso no está muy claro, cuál va a ser el dictamen que va a salir de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y la de Finanzas, que van a sesionar conjuntamente el día de mañana.